lo último que podíamos hacer. Queríamos ver más, pero creo que era lo último y se cerró así con broche de oro, ¿no? Entonces, estos son proyectos que él los ha traído y los mostró, y yo les estoy transmitiendo a ustedes porque ustedes no estaban en esa bienal, ¿no? En ese entonces. Entonces, este proyecto está ubicado también en un casco urbano y justamente es un lugar patrimonial. Es el sitio de contexto, miren, ¿no? Ahí está. Es un plano antiguo, fíjense. Se fija en el plano, se nota el dibujo de una época muy antigua. Todo este sitio de intervención, donde está, y ellos plantean este proyecto. Fíjense, acá, por ejemplo, no existe una cubierta, ¿no? Esta cubierta no es de la época. Fíjense, este es un vestigio, un resto que seguramente después no sabemos qué ha habido acá, pero hay intervenciones, fíjense, intervenciones que no corresponden. Cuando uno interviene en patrimonio, tiene que hacer un estudio de qué es original, qué tiene valor patrimonial, como en este caso se nota que esto sí es algo que sí hay que recuperarlo y mantenerlo. Y es posible que esto no sea, o es posible que sí, pero que tal vez esté malogrado con un revoque, y acá esto se nota que está aumentado, esto parece que era un muro, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta qué cosas tienes que quitar y qué cosas mantener. Este techo podrías mantenerlo de repente, podrías hacer algo distinto, recuperarlo, pero no mantenerlo como está, digamos, ¿no? Entonces, eso ya mucho depende del proyecto, depende del programa, depende del arquitecto, ¿no? Y depende de ese estudio que les estoy diciendo, qué cosas hay que mantener. Entonces, acá se nota también, hay lugares que sí se nota que son nuevos, hay lugares que sí se nota que han sido intervenidos, miren, ha habido, seguramente ha sido por el deterioro o algo, a veces por la ignorancia, uno que no sabe qué debe cuidar, lo revoca, lo mantiene, pero a veces en vez de mejorarlo, lo malogra, ¿no? Entonces eso es lo que posiblemente pasó acá. Mira, y aquí le faltan pedazos, etcétera, ¿no? ¿No? Los reconstruyen acá, ¿se fijan? ¿Se fijan? Aquí está el edificio, pero lo reconstruyen con un material, y además esto lo tratan de retirar, tratan de recuperar, y recuperan todo esto con otro material, ¿se fijan? Este es otro tipo de restauración, se llama esto. A la pregunta justamente que ayer nos hizo su compañero, esta es una respuesta. Muchos piensan que esto es hacer restauración. Esto seguramente había, esto puede ser ocasionado por una intervención humana, esto, ¿no? Es posible que haya sido puede ser una guerra, etcétera, digamos, ¿no? Puede ser un terremoto, si no me equivoco, esto ha sido producto de un terremoto. Entonces, esto había y sabía, la gente conocía cómo era esto, ¿no? Entonces lo han reconstruido, pero con otro material, y se nota el material, ¿no? Se nota lo que es nuevo y lo que es antiguo. Entonces, en ese caso sí se tendría que hacer esto. Mucho depende, como les decía, depende del valor patrimonial que tenía, porque algunas veces dejan, como el anterior proyecto, el primero que les he mostrado, se mantiene todo y se hace una pequeña intervención, ¿no? En este caso se reconstruye porque había seguramente documentación de cómo era esto, ¿no? Seguramente existía esa documentación. Entonces, con esa documentación sí puedes hacer una intervención con otra tecnología o la misma, pero tiene que tener algo diferente, y como en este caso se nota que es algo diferente. Pero mantienen las líneas, mantienen todo, pero el material es distinto, ¿no? Aquí están los planos, ¿ves? Se sabía cómo era, ¿no? Por eso lo han reconstruido. Y al hacer la reconstrucción seguramente hacen intervenciones nuevas, también se nota aquí algunas intervenciones nuevas en algunos sitios, ¿no? Acá, por ejemplo, esto se nota que es algo nuevo, ¿no?
Y acá está el proyecto ya producto del terremoto. Este no tenía cubierta, ¿se fijan? Algo parecido a lo que hizo Villagómez en el proyecto, en el Museo de Etnográfico, por ejemplo. Hubiera sido muy bueno tener esto, ¿no? Esta foto, ¿no? Decir cómo era para ver el resultado. Aquí se ve cómo era y se ve todo el proceso, cómo van haciendo el proyecto, cómo van reconstruyendo. Algunos elementos se reconstruyen y algunos elementos, fíjense, los consolidan. Aquí también están consolidando esa fachada que seguramente ha de estar deteriorada. Hay un estudio que han hecho especialistas y el arquitecto que le contratan a Mauricio Rocha tiene que tener ese diálogo y ese conocimiento para poder hacer una intervención, ¿no? Entonces hace su intervención muy contemporánea, fíjense, materiales, etcétera, y es este, ¿no? Entonces se ha reconstruido gran parte, pero se hace una intervención seguramente para consolidar y además para refuncionalizar ese espacio. Entonces, varios lugares, esto debe ser como lo reconstruyen producto del terremoto y queda así en el patio. Entonces, recuperan muchos elementos, simplemente lo reconstruyen, ¿no? ¿No? Acá está. Este es lo que es histórico, pero aquí hay algo nuevo que debe servir además funcionalmente y además como como elemento estructural, como elemento de consolidación. Y ahí está otra parte, de la parte de arriba, como estaba, cómo lo reconstruyen, ¿no? ¿No? Miren cómo estaba, bueno, pues esto, perdón, ¿no? Y va pasando, ¿no? Y miren, hacen el cambiado de techo, porque perdió el techo, ¿no? Entonces lo mejoran, lo reconstruyen, lo recuperan con algunos elementos contemporáneos, pero gran parte de lo que sí había vestigios y se estaba manteniendo, lo mantienen tal cual y solamente lo consolidan con un revestimiento, ¿no? Aquí, ¿estos saben qué se llama? Cuando haces este tipo de recubrimientos para consolidar, porque estás recubriendo algo que existía, que era diferente y que no lo puedes hacer ahora, o si lo haces te puede costar muy caro, tienes que buscar o tener una escuela especializada en eso, digamos, ¿no? En ese tipo de trabajo, como es esta pintura que ven acá. ¿Qué se llama esto? ¿Alguien sabe? Cuando dejan esto en algunos edificios de este tipo patrimoniales. Por, Aquí, ¿sí? ¿Quién creo que es? se lo he visto ¿Tu en el nombre? campo. Ah, Isaac ¿Cómo? Tito. Tito. Isaac Tito. Ya, Isaac, dime. Creo que se había visto en el campo Quisquincho. O sea, había Ya, partes donde dejaban partes de cómo era antes y para mostrar a la gente cómo era. Algo por ahí que me acuerdo que el guía decía. ya. Algo. Se llama testigo. Es un Ah, sí. testigo, se llama testigo porque sí es lo que tú dices, es para ver cómo era antes. Es importante eso cuando haces este tipo de intervenciones, dejar esos testigos, ¿no? Dejar testigos para que, justamente, para no generar falsos históricos. Es lo que no se hizo en el Museo de Arte, por ejemplo, lo que ayer hablábamos, que eso sí es un falso histórico, ¿no? Hemos conversado un poco, porque ahí no se dejó una huella de cómo era, por lo menos una foto, decir, esto era antes así, y así lo hemos reconstruido, digamos, ¿no? Entonces, si yo lo tapo, no estoy dejando ningún testigo. Cuando venga una persona a hacer una nueva intervención o hacer alguna valoración de este patrimonio, si no encuentra lo original, va a tener que picar, cavar. Es posible que lo hayan quitado, ¿no?
Aquí tal vez lo han pintado solamente, pero algunos lo quitan. En ese caso, por eso es importante poner el testigo, decir, esto era así. Y los que vengan van a saber que esto es nuevo, esta intervención es nueva, pero seguramente tiene una historia en algún lugar donde vas a decir, aquí por el terremoto esto se ha reconstruido, ¿no? Debe haber un recorte periódico, lo que sea, que se pone dentro de, aún mejor si se pone en un letrerito, digamos, de vídeo, algo para que la gente sepa un poco de la historia, ¿no? Entonces, eso es importante dejar, ¿no? Testigos. Eso es algo que quizás no han escuchado y posiblemente no escuchen hasta que pasen el curso de patrimonio, entonces, pero ya les estoy adelantando un poco, ¿no? Entonces, esta es la intervención nueva. Todo el mundo sabe que esto es nuevo, no va a decir esto es de la época, ¿no? Pero dialoga con esto, ¿no? Entonces acá también, ¿no? Esto de ser todo piedra, posiblemente, entonces se deja la piedra porque está bien, en buen estado. Esto seguramente no estaba muy bien, no estaba en buen estado, entonces han tenido que hacer este tipo de recubrimiento, ¿no? Fíjense, estaba pues en mal estado, fíjense detalles, miren cómo estaba, ¿no? Entonces, para llegar a esto, entonces, obviamente aquí debe haber algunos restos, perdón, de cómo ha sido, ¿no? Algunos rasgos de cómo habrá sido, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlos como testigo en algún lugar. Y si no hay, bueno, pues no hay, ¿no? Y bueno, fíjense el proyecto, cómo lo puedes transformar, ¿no? Pero respetando lo que... Y aquí deja más testigos, miren. Bueno, aquí ya lo pintan todo, no, esa es la luz de la foto este es. Y fíjense el techo, mucha luz, mira, casi no hay, solamente el cielo es lo que no se ve aquí ya, ¿no? Espero que ya sí se esté ya más claro lo del tema patrimonial. ¿No? Es otro proyecto. No, perdón, sigue siendo el mismo proyecto. Miren, vean estos elementos que están acá. Y es la intervención de un elemento patrimonial, ¿no? Haciendo una inserción en el lugar, porque el programa te exige, ¿no? Te exige seguramente un programa, y eso es bueno que en estos patrimonios que antes se pretendía preservar tal cual, digamos, sin tocar nada, era muy radical esos, esos reglamentos, digamos, de que no se debe tocar nada. Entonces había la discusión de que entonces, ¿qué hacemos si yo tengo una propiedad así y quiero vivir como todo el mundo, digamos, ¿no? Quiero tener internet, quiero tener mi baño en mi dormitorio, etcétera. Entonces, por eso es que se refuncionalizan estos bienes y lo puedes hacer moderno, pero siempre con un estudio primero, ¿no? Un estudio de cómo intervenir en ese patrimonio. No está prohibido la intervención, pero en algunos bienes que son de categoría alta, digamos, de valor patrimonial. Es más, algunos son patrimonio de la humanidad, digamos, declarado por la UNESCO, etcétera. Entonces, esos sitios sí hay que tenerlos, a tener mucho cuidado en la intervención, ¿no? Y es más, a veces no te permiten hacer intervenciones en algunos lugares. Entonces, solamente con autorización de la UNESCO, etcétera. Pero en este caso, bueno, es la intervención que hace Mauricio Rocha, ¿no? En un sitio que ha sido destrozado por el terremoto. Entonces acá está, miren, esta es la fachada, se mantiene tal cual y acá se hace toda la intervención y se deja esa huella, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo dialoga lo moderno
en, entre lo antiguo, digamos, ¿no? No es muy agresivo, es más cálido, le da cierta modernidad, ¿no? Ahí está otro ejemplo, el mismo, pero visto de adentro hacia afuera. Como las luces te ayudan a enfatizar lo que es el patrimonio. Eso es el objetivo de hacer este tipo de intervenciones, donde tú destacas lo que es eso que muchos aquí quieren revocarlo todo, ¿no? Todo revocar, revocar, pero acá se mantiene la textura y se le da ciertos efectos con las luces, ¿no? Ahí está otra intervención, fíjense. Menor concentración. ¿Quiénes son esos elementos secundarios y entre esos tenemos al sodio. Hay una, ¿no? Esta foto, esta es el mismo lugar y esta es como quedó después de hacer una intervención. Es un trabajo bien interesante el tema de restauración. Uno de sus compañeros de curso sabe muy bien cómo hacer el tratamiento de, no sé si está Israel escuchándonos, pero él conoce mucho este tema de restauración. Entonces hay una especialidad en ese ámbito, en ese campo, ¿no? Entonces el arquitecto tiene que tener esa sensibilidad. No necesariamente los arquitectos tenemos que saber toda esa técnica, pero sí tenemos que tener una idea de que sí hay técnicas, ¿no? Pero hay especialistas que sí saben hacer todo ese tratamiento y el arquitecto tiene que tener la sensibilidad de cómo intervenir con delicadeza. Aquí está la reconstrucción, fíjense, este es el material de la piedra, parece tipo pozolana, parece tipo granito, pero aquí tiene otro tipo de material, o es posible que sea el mismo, pero está más fino y se nota, ¿no? ¿No? Estos son para el agua, ¿no? Colectores de agua. Ese es el proyecto, ¿no? Entonces, esa es un poco la respuesta a lo que ayer me preguntaba su compañero, ¿no? Creo que ya le estoy respondiendo con estos proyectos. Bueno, me voy a apurar antes que pues, hay mucho por mostrar. Hoy día les voy a mostrar hasta Brasil arquitectura, creo, y mañana les muestro los otros proyectos, algo de bancos más, y seguramente el lunes continuaríamos para los bancos, ¿ya? Edificios rectorios, escuela bancaria. Esto más rápido lo vamos a pasar también a otra intervención. Se fijan, aquí está todo lo que es un poco esto también lo que tú decías, Camila. Este edificio no es el ejemplo todavía, más adelante os voy a mostrar, pero creo que acá también hubiera sido interesante ver qué hay por acá, ¿no? Tal vez vamos a ver una foto. O- Entonces, vean el proyecto patrimonial y la intervención de ampliación, ¿no? Porque esto es edificio de rectoría de la Escuela Bancaria y Comercial. Entonces, están haciendo una ampliación, ¿no? Están haciendo una ampliación seguramente porque necesitan ¿no? Yo les voy a mostrar un proyecto mío mañana les voy a mostrar, es interesante mostrarles ahora, pero que hago una intervención en un sitio patrimonial, algo parecido a este, pero yo no le toco al proyecto, ¿no? Eso mañana vamos a ver. Aquí fíjense, él hace un toque sutil, ¿no? Con el proyecto, hay un diálogo tal vez, ¿no? Pues ahí está. Un poco rápido, esta les muestro para que no nos ampliemos en el tiempo. Entonces, la intervención es esa, miren, no se nota casi, se nota que es moderno, pero no es muy agresivo, hay un diálogo, eso es lo que tienes que ser muy sensible para lograr eso, tienes que tener una sensibilidad, realmente ese ego del arquitecto hay que bajarlo un poco, algo para hacer paisajismo es igual, el paisajista tiene que ser muy humilde para poder hacer intervenciones y hay una diferencia y aquí realmente
tienes que a veces dejar de ser de esos arquitectos que quieren mostrar yo soy esto, digamos, ¿no? Entonces acá hay un diálogo con materiales modernos, dialoga con lo que es lo antiguo, ¿no? Es un buen logro este proyecto también. Está, se nota entre lo nuevo, casi elementos nuevos, pero se mantiene todo. Ese es ese proyecto. Y este es el elemento que está atravesando, ¿no? Bueno, hay otro más. Bueno, este creo que ya no. Este no tiene mucho que ver con patrimonio. A ver, lo demos una mirada. Este me olvidé sacarlo. Bueno, vale la pena verlo porque es un proyecto espectacular. Mauricio también ha hecho proyectos para no videntes, ¿no? Hay unos proyectos que yo lo he quitado. Pueden ustedes ver su página, pueden estudiar un poco lo que tiene. Tiene cosas muy interesantes. El techo, cómo ha trabajado, fíjense, con esos materiales de ladrillo, piedra, maneja mucho la materialidad, ¿no? Ven, está unos espacios espectaculares, ¿no? Este es otro. Me olvidé quitarlo. Estas son ya adaptaciones que hace, ¿no? En algunos en sitios, en algunos museos. Museo Cuatro Caminos, ¿no? Museo de Foto. Este sí quería mostrarles rápidamente, este es uno de los últimos proyectos que mostró en ese momento, ahora tiene otros seguramente, pero es muy, muy lindo proyecto. Este es el estudio Iturbide, su mamá es fotógrafa de Mauricio y es para su mamá, ¿no? El estudio de su mamá. El proyecto es un proyecto bien sencillo, no muy grande, está entre medianeras, ¿no? Vean, le hace el estudio para su mamá con el manejo impresionante del ladrillo, ¿no? Realmente vale la pena verlo. Este proyecto no lo quité porque si bien no hay un diálogo con lo que estamos viendo, pero este proyecto ya trabaja de una manera más interna, pero igual, ¿no? Con lo externo, sí, aquí sí rompe, digamos, este elemento, es un elemento icónico, digamos, ¿no? De la zona, ¿no? Yo creo que es más fácil de ubicarte, decir, "Oh, es una casa de puro ladrillo y llegas ahí, ¿no? Entonces, ese es el proyecto del estudio de su mamá de Mauricio Rocha. El ladrillo acá muy cerrado, pero acá ya es abierto porque esto es un vacío, ¿no? Es un patio, un vacío. ¿No? Es eso. Entonces tú ves eso, desde tu patio, desde tu estudio ves eso, ¿no? No ves a la calle, ves ese espacio. Entonces, seguramente el paisaje no es muy bonito en el lugar, entonces algo de esto hace que tú estés en tu mundo, ¿no? Desde el patio hacia arriba y desde el estudio hacia, hacia la luz, ¿no? Y ese es el patio, ¿no? Impresionante el proyecto. Y Mauricio cerró con este proyecto, la Bienal, nos dejó a todos, yo lo había visto por primera vez en esa presentación, así que, wow, quedé ahí, bueno, aquí ya estaba para presentarles mi proyecto, pero esto mañana les voy a presentar
¿ya? El proyecto, para adelantarles, esto está ubicado en... Esta es la Espiazu, esta es la 6 de agosto y esta es la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces ahí es donde yo hago la intervención, ya que mañana les voy a mostrar. Ahora sí, les voy a mostrar el proyecto de Brasil Arquitectura. Este es el estudio. Ya, pueden anotarse, se anotan, aquí está su página, esta es la página. Les estoy mostrando directamente la página, eso es